Los Ángeles, septiembre de 1954, una tarde de martes. William Holden estaba sentado en el cine cuando ocurrió. No en un estreno con fotógrafos y vestidos de noche y la presión particular de tener que reaccionar de la manera correcta frente a las personas correctas. Estaba sentado solo, en una sala casi vacía de una tarde de martes, viendo Vacaciones en Roma por segunda vez en una semana, y en algún momento entre el principio de la película y el final, entendió algo que había estado evitando entender desde que el rodaje de Sabrina había terminado casi un año antes. Entendió que Audrey Hepburn nunca sería suya, no porque hubiera ningún obstáculo específico que pudiera eliminarse si se tomaban las decisiones correctas, sino porque la manera en que Audrey existía en el mundo, la manera en que era completamente quien era, sin ninguna concesión a lo que las personas que la rodeaban necesitaban que fuera, hacía que la idea de que perteneciera a alguien de la manera en que él había imaginado que podría pertenecerle fuera una idea que no correspondía a ninguna realidad posible. Audrey no podía ser de alguien de esa manera porque no era de ese tipo de personas. Era de las que pertenecen completamente a sí mismas, y esa pertenencia a sí mismas era precisamente lo que las hacía tan difíciles de olvidar para quienes habían estado cerca de ellas. Esta comprensión que llegó a William Holden en una sala de cine vacía en una tarde de martes de septiembre de 1954, mientras veía a Audrey en la pantalla, siendo completamente ella misma, en un papel que había convertido su nombre en uno de los más reconocibles del planeta, cambió algo en él de una manera que tardaría años en entender completamente y que las personas que lo conocieron bien durante las décadas siguientes describirían, sin saber siempre exactamente a qué se referían, como el momento en que algo en William Holden se volvió diferente de lo que había sido antes. Para entender completamente lo que ese momento significó, es necesario entender primero lo que había existido entre Holden y Audrey durante el rodaje de Sabrina en el verano de 1953, y lo que Holden había llevado de ese rodaje durante el año que había pasado entre su final y esa tarde de martes en la sala de cine. William Holden tenía 35 años en el verano de 1953 y llevaba casi una década siendo una de las presencias más reconocibles del cine americano, con una carrera que había alcanzado su punto más alto con Stalag 17, por la que había ganado el Oscar el mismo año en que comenzó el rodaje de Sabrina. Era un hombre que había construido su vida y su identidad profesional sobre una combinación de talento genuino y una seguridad en sí mismo que las personas que lo conocían bien describían como real en su base, pero que había desarrollado también, a lo largo de años de éxito y atención pública constante, una capa adicional que era más performativa que genuina y que funcionaba como protección contra el tipo de vulnerabilidad que el éxito hace más difícil de mostrar. Esta protección, que Holden había construido gradualmente, sin haber tomado ninguna decisión consciente de construirla, funcionaba bien en la mayoría de los contextos de su vida. En el set, donde la vulnerabilidad de un actor podía ser explotada de maneras que comprometían el trabajo. En las relaciones sociales de la industria, donde la percepción de fortaleza tenía consecuencias directas sobre el tipo de proyectos que llegaban y el tipo de trato que se recibía. En su matrimonio con Brenda Marshall, que llevaba 12 años y que había encontrado en la distancia emocional que esa protección producía una estabilidad particular, no la estabilidad de dos personas completamente presentes, el uno para el otro, sino la estabilidad de dos personas que han aprendido a convivir con la ausencia de esa presencia completa. Lo que Audrey Hepburn hizo desde los primeros días del rodaje de Sabrina, sin ninguna intención deliberada y sin ninguna conciencia de que lo estaba haciendo, fue hacer visible esa protección de una manera que Holden no había experimentado antes. No porque Audrey desafiara esa protección directamente, que no era su manera de relacionarse con nadie, sino porque su propia manera de ser en el mundo, completamente desprovista de la clase de distancia calculada que Holden había aprendido a mantener, creaba por contraste una conciencia en él de lo que su propia distancia le estaba costando. Esta conciencia, que Holden experimentaría durante las semanas del rodaje con una intensidad que no había anticipado
y que no sabía completamente cómo manejar, era la fuente del interés que había desarrollado hacia Audrey de una manera que iba más allá de la atracción que cualquier hombre razonable habría sentido por una mujer con sus cualidades. Era el interés de alguien que ha visto en otra persona algo que reconoce como real de una manera que lo propio no siempre es, y que esa realidad le resulta simultáneamente fascinante e incómoda porque le señala algo sobre sí mismo que preferiría no haber notado. Lo que Holden había notado, a través de la experiencia específica de trabajar con Audrey durante esas semanas, era algo sobre la manera en que vivía en su propia piel que no había notado con la misma claridad antes de esa experiencia. Que había una distancia entre quien era cuando la protección estaba activa, que era la mayor parte del tiempo, y quien era en los momentos en que la protección cedía, que eran cada vez menos frecuentes cuanto más años pasaban. Y que esa distancia no era, como había llegado a asumir gradualmente, simplemente una característica neutral de su manera de ser, sino algo que tenía un costo que había estado pagando sin haber calculado completamente lo que pagaba. Audrey no le había dicho nada de esto. No había tenido ninguna conversación en que estos temas hubieran sido abordados directamente. Lo que había hecho era simplemente ser completamente ella misma frente a él durante suficiente tiempo para que la diferencia fuera visible sin que nadie tuviera que señalarla. Durante las semanas del rodaje, Holden había intentado varias veces encontrar el contexto para una conversación que fuera más allá del trabajo compartido, que cruzara hacia el territorio de lo personal, de una manera que permitiera que algo de lo que estaba sintiendo tuviera una forma de expresión. No había conseguido ese contexto, no porque Audrey lo evitara activamente, sino porque la manera en que ella se relacionaba con él era completamente profesional y completamente cálida al mismo tiempo, una combinación que no dejaba espacio para el tipo de avance que Holden estaba considerando sin rechazarlo explícitamente. Cuando el rodaje terminó, Holden había llevado consigo algo que no sabía exactamente cómo nombrar, pero que era suficientemente real como para afectar su manera de estar en los meses siguientes. Había comprado el brazalete en la joyería de Rodeo Drive con la intención de entregárselo a Audrey antes de que los caminos de ambos se separaran al final de la producción, y había descubierto esa misma tarde que Audrey estaba comprometida con Mel Ferrer de una manera que hacía esa entrega imposible, no solo prácticamente, sino de maneras más profundas que la simple imposibilidad práctica. El brazalete había permanecido en su posesión, y con él había permanecido algo más difícil de guardar en un cajón, la pregunta sobre lo que habría ocurrido si las circunstancias hubieran sido diferentes, si Audrey no hubiera estado comprometida, si él mismo no hubiera estado casado, si el contexto del rodaje hubiera producido el tipo de conversación que había intentado encontrar sin encontrarla. Esta pregunta, que Holden sabía que era el tipo de pregunta que no tenía respuesta útil y que el pensamiento productivo debería abandonar con la rapidez suficiente para no convertirla en una fuente de distracción permanente, no había encontrado la manera de abandonarla con esa rapidez. Había permanecido en algún lugar de su mente durante los meses posteriores al rodaje, menos presente en los días llenos de trabajo y más presente en los momentos de quietud que cualquier vida tiene inevitablemente, como una pregunta que sabía que no tenía respuesta, pero que no había encontrado la manera de dejar de hacerse. Hasta esa tarde de martes de septiembre de 1954, en la sala de cine casi vacía, viendo Vacaciones en Roma. Lo que ocurrió en esa sala fue algo que Holden describiría años después, en una conversación privada con una persona de su confianza, con una economía de palabras que sugería que había pensado en ello durante suficiente tiempo como para haberlo reducido a su esencia sin perder nada esencial. Dijo que había ido al cine esa tarde sin ninguna intención particular, más allá de ver una película que había escuchado que era buena y que quería ver antes de que desapareciera de los cines. Que no había ido a ver a Audrey específicamente, en el sentido de que no había elegido esa película porque ella estuviera en ella, aunque evidentemente sabía que estaba en ella, porque era imposible no saberlo, dado el nivel de atención que la película había generado desde su estreno. Y que en algún momento de la proyección,
Mientras veía a Audrey en la pantalla siendo completamente el personaje que interpretaba, sin ninguna de las costuras visibles que la actuación deja en quien actúa con menos naturalidad, había entendido algo que podría parecer obvio desde fuera, pero que desde dentro había requerido verlo de esa manera específica para volverse completamente claro. Había entendido que lo que le había atraído de Audrey durante el rodaje de Sabrina no era únicamente lo que era evidente para cualquiera que la mirara, que era considerable, pero que era también lo que atraía a todos los demás que la miraban. Era algo más específico, la manera en que era completamente ella misma sin esfuerzo visible, sin la distancia calculada que él había construido y que había llegado a confundir con su propia naturaleza. Y que esa manera de ser completamente ella misma era precisamente lo que hacía imposible que fuera de alguien en el sentido en que él había imaginado que podría serlo, porque las personas que son completamente ellas mismas de esa manera no necesitan completarse con nadie más y no pueden ser completadas por nadie más, de la manera en que las personas que llevan una distancia calculada a veces buscan ser completadas. Esta comprensión que llegó a Holden en la oscuridad de esa sala de cine, con la claridad particular de las comprensiones que han estado formándose durante tiempo suficiente para ser completamente claras cuando finalmente llegan, no fue dolorosa de la manera en que podría haberlo sido. Era algo más tranquilo que el dolor y más duradero que el alivio. Era simplemente ver algo con claridad que antes había visto con la distorsión inevitable de quien está demasiado cerca de lo que mira para poder verlo completamente. Lo que cambió en William Holden después de esa tarde no fue ninguna cosa específica y observable desde fuera. No cambió su trabajo. No cambió las relaciones visibles de su vida, ni su matrimonio, ni sus amistades, ni sus proyectos profesionales. Lo que cambió fue algo más interno y más difícil de señalar, algo que las personas que lo conocieron bien en los años siguientes describirían retrospectivamente con la imprecisión inevitable de quien intenta articular algo que nunca fue completamente articulado en el momento. Describían un cambio en la manera en que Holden se relacionaba con su propia distancia calculada. No un abandono de esa distancia, que no ocurrió, o no de manera completa ni duradera, sino una conciencia diferente de ella, la conciencia de alguien que sabe que lo que tiene es una construcción y no una naturaleza, que sabe que esa construcción tiene un costo que ha estado pagando sin haberlo calculado completamente, y que esa conciencia, aunque no produzca ningún cambio inmediato y visible, cambia de manera sutil pero real la relación de esa persona con su propia manera de estar en el mundo. Esta conciencia que Holden había adquirido a través de la experiencia específica de conocer a Audrey Hepburn y de ver después en una pantalla lo que había conocido en persona, era en sí misma un tipo de regalo que las personas raramente reciben de manera tan clara y tan desprovista de la dramatización que el dolor habitual produce. No había sido doloroso exactamente, había sido simplemente verdadero, de la manera en que las comprensiones que llegan en el momento correcto son verdaderas sin necesitar ser confirmadas por nadie. Holden salió de esa sala de cine esa tarde de martes con algo que llevó consigo durante el resto de su vida, que fue considerablemente más complicado de lo que habría podido ser si las circunstancias hubieran sido diferentes. No como un peso, sino como una comprensión que era genuinamente suya, aunque hubiera necesitado a otra persona para llegar a ella. La comprensión de que la distancia que había construido le costaba algo real, y que existían personas que no necesitaban esa distancia para sostenerse en el mundo, y que ver eso en alguien con la claridad con que lo había visto en Audrey era en sí mismo algo que valía lo que había costado verlo. Audrey Hepburn y William Holden se verían en varias ocasiones en los años siguientes, en los contextos inevitables de una industria donde las personas de ese nivel de reconocimiento comparten suficientes espacios como para que el encuentro sea periódico aunque no frecuente. Cada uno de esos encuentros tenía, para Holden, la calidad específica de los encuentros con personas que han cambiado algo en uno de una manera que esa persona nunca supo que estaba cambiando. Una calidad de gratitud que no podía expresarse directamente, porque hacerlo habría requerido explicar algo
que no tenía una forma que la explicación pudiera capturar completamente. Audrey, que no tenía acceso a lo que había ocurrido en Holden esa tarde de martes en la sala de cine, lo trataba con la calidez genuina que reservaba para las personas que le habían importado de alguna manera en algún momento de su vida. No con la conciencia de haber dado algo que él había recibido de la manera en que lo había recibido, simplemente siendo quien era, que era exactamente lo que había sido durante el rodaje de Sabrina y que era exactamente lo que había producido en él, lo que había producido. Esta asimetría, la que existe cuando alguien ha recibido algo de otra persona sin que esa persona sepa que lo ha dado, era en sí misma una demostración de algo que la comprensión de Holden en esa sala de cine había intentado capturar. Que las personas que son completamente ellas mismas sin esfuerzo visible dan cosas a quienes las rodean sin ninguna intención de darlas, simplemente como consecuencia de ser quienes son, y que esas cosas son frecuentemente las más duraderas precisamente porque no fueron ofrecidas como regalos, sino simplemente producidas por la realidad de quien las produjo. William Holden murió en noviembre de 1981. En circunstancias que las personas que lo querían describirían como dolorosas de maneras que iban más allá de la forma específica de su muerte. Había pasado las últimas décadas de su vida luchando con el alcohol de una manera que las personas que lo conocían bien veían como la expresión de algo que no había encontrado completamente la forma de resolver. Algo que tenía que ver con la distancia que había construido y que la conciencia de esa distancia no había sido suficiente para eliminar, aunque sí suficiente para hacerla más visible de lo que había sido antes. Entre sus pertenencias, encontradas después de su muerte por las personas encargadas de organizar lo que quedaba de una vida larga y complicada, estaba el brazalete, guardado con el mismo cuidado con que lo había guardado desde la tarde de octubre de 1953, en que lo había comprado con la intención de entregárselo a alguien que nunca llegó a recibirlo, sin ninguna explicación, sin ninguna nota que dijera qué era o por qué estaba ahí. Audrey Hepburn moriría en enero de 1993, 11 años después que Holden, en las circunstancias completamente diferentes de una vida que había encontrado en sus últimas décadas, una forma de paz que su imagen pública nunca había prometido, pero que resultó ser completamente compatible con quien era. No supo nunca de la tarde de martes en la sala de cine. No supo lo que había producido en Holden durante el rodaje de Sabrina de la manera en que él lo había experimentado. No necesitó saberlo para ser quien era, que era exactamente el punto. Lo que esa tarde de martes de septiembre de 1954 produjo en William Holden fue algo que no puede describirse completamente desde fuera, porque ocurrió en un lugar al que solo él tenía acceso. Pero lo que puede decirse, con la certeza que los testimonios disponibles permiten, es que algo cambió en él ese día de una manera que fue real y duradera, y que la fuente de ese cambio fue una comprensión que llegó a través de ver en una pantalla a alguien que había conocido en persona, y que la distancia de la pantalla había hecho posible ver algo que la proximidad del set había hecho más difícil de ver con esa claridad. Que Audrey Hepburn nunca sería suya. No como una pérdida, sino como una verdad que describía algo sobre quién era ella, que era en sí mismo extraordinario, que era completamente ella misma de una manera que hacía imposible que fuera de nadie más, y que esa imposibilidad era exactamente lo que la hacía ser lo que era, la persona que había cambiado algo en él sin haber intentado cambiarlo, simplemente siendo completamente quien era en el mismo espacio donde él estaba siendo considerablemente menos completamente quien era. De esa comprensión, llegada una tarde de martes en una sala casi vacía, fue quizás la cosa más verdadera que William Holden recibió de su experiencia con Audrey Hepburn. Y fue también, aunque él no pudiera saberlo entonces, el tipo de comprensión que no se recibe dos veces, la que llega cuando uno está suficientemente cerca de algo verdadero para poder verlo, y que permanece aunque lo verdadero que la produjo nunca llegue a ser completamente suyo.